En este vídeo te voy a enseñar las 5 métricas, los 5 KPIs necesarios a medir, a tener controlados y a entender el porqué de va bien, va mal y los benchmarks exactos en los que ha de estar, es decir, el promedio, las líneas, los límites en los que ha de estar cada una de estas métricas para que realmente tu departamento de setters telefónicos funcione como tiene que funcionar. Que detectemos si está trabajando a nivel mediocre, a nivel promedio o a nivel élite. Y eso te lo puedo explicar tras haber hecho yo más de 8.500 llamadas telefónicas solo como setter telefónico, de haber levantado de cero el departamento de llamadas telefónicas de lo que se nombra la mayor agencia de ventas de España, Ideal Sales, de Christian Bresser, levantándolo de cero con scripts, procesos y llamando yo desde el barro, de haber también levantado departamentos telefónicos de otros clientes desde cero y de incluso de estar gestionando y escalando departamentos de proyectos que están haciendo más de 250, 300.000 euros al mes referentes en su sector, de los cuales estoy convencido que conoces y que tampoco podemos ir diciendo nombre a nombre, pero que lo puedes ver siguiéndome en @HectorSoria en mi Instagram. Y esto va a ser corto, va a ser directo y muy necesario porque no tiene nada que ver con las métricas de closer, no tiene nada que ver con las métricas de triaje, no tiene que ver con las métricas de evergreen o lanzamiento también de un comercial, de un account executive, de lo que sea. Son métricas muy concretas las que tenemos que encontrar y que las tenemos más que medidas en diferentes clientes B2C y en diferentes clientes B2B. Entonces vamos con ellas. La última de todas es literalmente la más importante porque es la que a nosotros nos permite ver si realmente empezamos con un proyecto o no. Así que quédate hasta ese momento para poder verlo. Entonces, la primera de todo, que no entra en las 5 que te voy a decir, pero claramente la primera de todas, sobre la que se sustentan todas las demás, es el número de llamadas. ¿Cuántas son las llamadas promedio que ha de hacer un call caller, un setter telefónico? Las llamadas promedio que tiene que hacer son unas 1.250 llamadas al mes, para que realmente tenga sentido. Lo que te da a más o menos unas, más o menos, 315 llamadas a la semana, lo cual si haces cálculos de lunes a viernes son 65 llamadas, calls al día, ¿vale? Esto es un promedio bueno, o sea, es alguien que esté en este promedio, perfectísimo. Si está por debajo de 75, como mínimo que haga 50 al día. Mínimo 50 calls al día. Si está por encima de 65, que como máximo hagas 80 calls al día. ¿Y por qué te digo como máximo? Porque si le dejas hacer más, se va a quemar. Es como un closer. Efectivas, más o menos un closer puede hacer 5 o 6 llamadas diarias presentadas, efectivas. Si lo pones a hacer más durante muchos días seguidos, energéticamente baja. Pues lo mismo con un setup telefónico. Si le pones a hacer más de 80 llamadas al día, o él mismo decide, porque está en modo salvaje de hacer más, va a llegar un momento que se te va a quemar, o que se va a frustrar, o lo que sea. Nosotros hacemos de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque sábados y domingos la tasa de pickup, que la tasa de pickup es la respuesta que tienes a las llamadas que realizas, desciende mucho. Que justo esa es la primera de las métricas. Esto lo hemos puesto como 1, pero sería como un 0. Pero realmente la primera métrica que hemos de ver es el pick-up rate, la tasa de respuesta. Pick-up rate. La tasa de respuesta, el benchmark, ha de estar en torno al 40-50%. Si está por debajo del 40% es que no son leads calificados, es una base de datos muy antigua, o no se está haciendo el proceso exacto que se va a hacer. Si quieres saber exactamente cuál es el proceso 100% que seguimos, lo tienes dentro de la carpeta de recursos que siguiéndome en Instagram, en @HectorSoria, que lo encuentras aquí debajo de la descripción, me sigues y me escribes la palabra recursos y te lo envío automáticamente y tienes todos los scripts, los procesos que seguimos, los que han generado más de 1.000.000 de euros a nuestros clientes. Y en este caso, si está por encima del 50%, estamos ok. Este benchmark lo hemos de tener lo más arriba posible, lo más arriba. Ten en cuenta que nosotros calculamos pick-up rate, hacemos 2 llamadas telefónicas, es al mismo lead, o sea, imagínate que esto claramente es un lead, ¿vale? A este lead le haces una llamada telefónica. Si no responde, NR, le haces una segunda llamada telefónica al momento.
En esta primera llamada telefónica le tienes que hacer una serie de tonos, en esta segunda llamada telefónica una serie de tonos. Estas dos llamadas telefónicas cuentan como una llamada, ¿vale? Si esta persona, si este lead, cuando le volvemos a llamar, responde, realmente este lead, la tasa de respuesta que nos estará generando es del 50%. ¿Por qué? Porque le hemos hecho dos llamadas y de estas dos llamadas la primera no respondió y la segunda sí. Por tanto, si ha respondido una de dos, esto es el 50% de pick-up rate, ¿vale? No porque un lead nos responda en la segunda llamada significa que en la primera lo contabilizamos como respondido. No, la primera es no nos ha respondido y la segunda sí. Luego además se puede hacer el cálculo de cuál es el pick-up rate a segundas llamadas, a terceras llamadas, pero eso es algo ya muy élite, muy profesional que casi 100% seguro tú no estarás en ese punto. Ese es el pick-up rate. Luego nos vamos al segundo, que es el agenda rate. ¿Qué es el agenda rate? El agenda rate es por las llamadas que realizamos partido por cuántas agendamos. Claramente un ratio se hace sobre 100, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, de cada 100 llamadas realizadas, que recuerda que 100 llamadas es dos llamadas al mismo lead al instante, si no responde a la primera, la segunda, también. Si agendamos a 10, claramente 100 partido 10 es un 10% de agenda rate, de tasa de agenda, ¿vale? Hemos de estar lo más cerca posible, o sea, el benchmark es 5%. ¿Y por qué digo lo más cerca posible? ¿Por qué? Porque me vienen posibles clientes con los que hablamos que me dicen, uy, no, pero nosotros tenemos un asistente virtual que nos llama, está en un 25%. Sí, normalmente cuando les hago la pregunta, sí, ¿y cuál es el ratio de conversión realmente de esas llamadas presentadas? ¿Y cuántas son las llamadas presentadas o las llamadas agendadas? También. Y los ratios son paupérrimos. ¿Eso qué significa? Que si estamos lo más cerca posible del 5%, si por ejemplo estamos por encima, es que estamos agendando más de los que deberíamos agendar. No estamos agendando con la suficiente calidad, no estamos confirmando correctamente la llamada. Normalmente si está por encima del 5%, que estén entre un 5 y un 7,5 es perfecto. Más de un 7,5 ya te diría yo que se te está yendo y que lo has de bajar de alguna forma. O sea, has de agendar menos pero con más calidad. Si está por debajo del 5% es que el setter telefónico no está haciendo la suficiente calidad de llamadas o que los leads son paupérrimos o muy malos, ¿vale? Entonces, lo más cerca del 5%. Yo, por ejemplo, está en un 6,5. Con las 8.500 llamadas que hice, 6,5 está muy, muy bien. Luego, claramente esto va a influir mucho los leads a los que llamas. Nosotros siempre estamos hablando de una base de leads que entra de manera constante y le llamamos en 5 minutos, ¿vale? Muy importante esto, es lo que hacemos con nuestros clientes. Claramente también limpiamos bases de datos y tal, pero hay que saber cuál es el orden de prioridad de las bases de datos que tenemos, los leads nuevos que entran, cuáles llamamos primero, cuáles después. Hay muchos órdenes o mucho orden de prioridad. Luego, el siguiente, que realmente no es el tercero, o sea, la agenda rate era pickup rate, agenda rate. Sí, el tercero es el show rate. Muy importante y es normalmente el mayor quebradero de cabeza y donde más toma conciencia cualquiera que gestione setters telefónicos o cualquier posible cliente con el que hablemos o cualquier manager que se dedica a manejar closers y también se ha metido call callers porque sabe que funcionan y tal. Miran mucho el show rate. Normalmente el benchmark está, y esto te lo pongo de manera más amplia, entre el 40 y el 70%. La gran mayoría, el promedio, lo vas a encontrar entre el 40 y el... Sí, te iba a poner 60%, pero realmente 55%. Esto es el promedio. Si está por encima del 55, es top. Si está por encima del 60% es élite. Esto no es como las llamadas que se agendan de BSL, de tal, mínimo 70%. Un 70%, que nosotros hemos llegado a tener un 60 y muchos, un 65, 68 con clientes. Ahora, por ejemplo, hay un cliente que en un mes le hemos agendado más de 60 llamadas calificadas con 12 criterios de calificación y que tiene un 63,5%.
de tasa de show con los setters telefónicos que estamos gestionando. Eso es élite, élite. Además con tantos criterios de calificación y todo. Agendamos calidad. Pero claro, llegar a ese punto es complicado y normalmente esto también requiere de muy buenos procesos pre-llamada, de muchas veces tener procesos pre-llamada, de tener un call confirmer con un buen proceso, de tener un buen trabajo a nivel de slotajes para los closers, de agendar lo antes posible al closer y no posponerlo 1, 2, 3 días, de si estamos llamando el jueves, no agendar para el lunes, si estamos llamando el viernes, no agendar para el lunes, mejor dejarlo y llamarlo el lunes, que es lo que hacemos con nuestros clientes y por eso obtienen tan buenos resultados. Todo eso implica mucho el show rate. Luego, si nos vamos al cuarto punto, es el agenda tu cierre. Esto es el KPI excelencia que le has de hacer saber a tus setters telefónicos. Porque para ti no es tan importante, porque al final, como une varios KPIs, el agenda tu cierre, une tanto el número de llamadas, une el número de agendas, une el número de shows y une el número de cierres. Entonces tiene como muchas vertientes este KPI y no es un KPI que midas tú como management como para evaluar cómo se están haciendo las cosas. Lo que sí que se evalúa es para el propio setter telefónico, esto le ayuda a saber, ostras, si agendo 100, ¿cuántos se cierran? Entonces eso le da la convicción de saber, buah, si hago ingeniería inversa de mis KPIs y calculo que para agendar 5 llamadas he de hacer 100 llamadas, ¿no? Imagínate que tenemos el agenda rate al 5%. Si de cada 100 llamadas agendo 5, sé que si hago 1000, agendo 50. Si esas 50, pongamos un número fácil, ¿no? Se presenta un 50%, son 25 presentados. Si sé que de cada 100 se cierran 20, pongamos un ejemplo, ¿no? Es uno de cada 4. Entonces 25 entre 4 son 5, 6, 6 a nivel de número entero, 6 ventas. A un ticket de 3K, imagínate, por 3.000, cash collected 3.000, pongamos, son 18.000 euros. Pues ahí el setter puede calcular exactamente su base, sus comisiones, lo que le pagan por cada agenda cualificada presentada. Nosotros lo hacemos de una forma bastante diferente al promedio del mercado y eso es lo que hace también que se obtengan buenos resultados para los clientes y que los callers se mantengan y que tengan ganas de generar agendas calificadas y de calidad. Pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo. Recuerda suscríbete ahora mismo para no perderte ninguno de estos vídeos en los cuales te pueden hacer ganar mucho dinero. Deja un like, que eso apoya mucho, y sígueme en @HectorSoria. Y vamos a por el último punto, que es el más importante a medir de KPIs, que es el 5, y es el que menos mide la gente, que es el show to cierre. Y hay que saber muy bien cómo evaluar esto. Te lo voy a hacer de manera algorítmica. Como puedes ver, el mundo de los setters telefónicos y de las llamadas telefónicas, it's a numbers game, como dice Grant Cardone, es un juego de números. En este caso, aquí sí que vamos a utilizar el número promedio del mercado a nivel de closers, que todos bien saben o que deberías saber, que es que a nivel de closing y a nivel de embudos generales de un closer, de cada 10 llamadas agendadas, es decir, que están en su calendario, mínimo ha de cerrar 2, es decir, un 20% de conversion rate, de tasa de conversión o de tasa de cierre o como le quieras llamar, ¿vale? Ese 20% tenemos que calcular que realmente hay no shows, hay leads que no se presentan. El rango sano está en un 70%, ¿no? Entonces calculemos que estás en ese rango sano del 70%. De 10 llamadas agendadas,
realmente se presentan 7 y tu closer cierra 2. Entonces son 7 shows y 2 cierres. La tasa de show to cierre es sobre estos shows que he tenido, cuántos se están cerrando. No calcular la tasa de conversion rate sobre call agendada, sino sobre show agendado. Entonces, en este caso, claramente es superior. A nivel algorítmico, si de cada 10 se cierran 2, ¿vale? Y hay un 70% de tasa de show, esto implica que de las que se presentan, el 28,6 mínimo se ha de cerrar. ¿Y esto qué implica? Nosotros, un cliente que de tasa de show a cierre en embudo de BSL tal esté por debajo del 20%, no podemos trabajar con él. Porque eso sabemos que nuestro equipo de setters telefónicos le va a agendar llamadas cualificadas de calidad, pero que el problema ¿dónde está? Si está por debajo del 20% de show a cierre, el problema y el cuello de botella principal en tu negocio es el cierre de ventas. No es ni el marketing ni es otra cosa, ¿vale? Esto ya que te ayude y te lo llevas de bonus. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no sabemos de dónde viene el problema que estamos viviendo en el negocio de que no estamos obteniendo los resultados que buscamos. Claramente, si el resto de estadísticas, si el tema de la tasa de show, si el tema de las tasas que tienen que haber en todos los embudos y tal están correctas, el problema si está por debajo del 20 es tasa de cierre. Como mínimo realmente tenemos que estar en un 28,6, pero 20 ya, si estás en el 20 ya estamos jodidos y por debajo del 20 ya estamos mal, ¿vale? 28,6 estamos sanos. 28,6 implica que nosotros metemos setters telefónicos en tu negocio y los reventamos a ventas, literalmente. Porque son llamadas cualificadas, mucho más cualificadas de la que les entra por VSL y mucho más cualificadas de las que entran por setter DM. ¿Por qué? Porque es una conversación con muchos criterios de cualificación de urgencia, de interés de compra ahora mismo, dolor, generación de expansión de ese dolor, entendiendo mejor la situación actual y la visión. Entonces, un lead que agenda un setter telefónico élite, como nosotros implementamos en nuestros clientes, con un 28,6 de show a cierre, lo que estamos hablando es que 100% aumentas la facturación muchísimo en tu negocio. Dependerá de la cantidad de leads que te entren, del tipo de ticket que tengas, de varios factores, de si es B2B, de si es B2C, del volumen y tal, de las bases de datos que tengas también, de cuán tardías o de hace cuánto tiempo sean esas bases de datos, de qué forma los has impactado, qué autoridad tengas en el mercado. Pero vamos, que la mayoría de nuestros clientes, disculpa, la mayoría de nuestros clientes, en torno al 30 y el 40% de facturación, aumenta cuando están en el 28,6% de show to cierre, aumenta desde el primer mes. Eso implica que más o menos, si estás haciendo 50.000 euros, aumentar el 30% implica hacer 15.000 euros más al mes. Imagínate en 3 meses, en 3 meses esos son 45.000 euros. Es decir, que en 3 meses has hecho como un mes más de lo que vienes haciendo ahora. Así que si quieres realmente obtener todos los recursos, quieres saber cómo se hacen las llamadas, cómo utilizamos nosotros los procesos iniciales, cómo lo puedes aplicar tú por tu propia cuenta, en tu propio proyecto, en tu propio equipo y probarlo y testearlo. Y en caso de ver que necesites ayuda extra, que es lo que seguramente pase, que veamos de tener una conversación y veamos si tenga sentido también por nuestra parte el implementarte esos setters, porque como bien sabemos, nosotros personalmente lo más importante para nosotros es que nuestro equipo coma y que así también es como nuestro cliente va a ganar mucho dinero. Así que aquí Héctor Soria, me puedes seguir en Instagram, abajo en la descripción tienes @Héctor Soria, sígueme, escríbeme la palabra recursos si quieres recibir los recursos totalmente gratuitos para poder implementarlo en tu negocio. Cualquier cosa por ahí me tienes y sobre todo no dejes a tus leads morir porque tienes una base de datos, tienes una mina de oro sobre la que estás sentado y mejor picarla y obtenerla. Chao, chao.